El Señor esté con ustedes. y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Tened ceñida la cintura y encendidas las lámparas. Vosotros estad como los que aguardan a que su Señor vuelva de la boda, para abrirle apenas venga y llame. Dichosos los criados a quienes el Señor al llegar los encuentre en vela. Os aseguro que se ceñirá, los hará sentar a la mesa y los irá sirviendo. Y si llega entrada la noche o de madrugada y los encuentra así, dichosos ellos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Amados hermanos, en nuestro Señor Jesucristo y María Santísima, hoy celebramos la memoria libre, como memoria libre, a este gran santo, San Juan Pablo II, que, como hemos escuchado en la oración colecta, que abramos nuestro corazón confiadamente a la gracia salvadora de Cristo, el único Redentor del hombre. Y es lo que hemos escuchado en la primera lectura tomada de la carta del apóstol San Pablo a los romanos, que podríamos estar aquí explicándola horas, porque es realmente muy importante, porque habla de hace esa comparación, ¿no? Primero dice, lo mismo que por un hombre entró el pecado en el mundo, y por el pecado la muerte, todo lo que vemos en el mundo hoy en día, tanta desgracia, tanta violencia, es por el pecado, es la realidad en el fondo de que hay el pecado. Y así la muerte pasó a todos los hombres, porque todos pecaron. Aquí está el dogma del pecado original. Si por la transgresión de uno murieron todos, mucho más la gracia otorgada por Dios, el don de la gracia que correspondía a un solo hombre, Jesucristo, sobró para la multitud. Para esto vino Jesús, para justificarnos, no una justificación meramente externa, sino un cambio profundo de nuestro ser. Y esto, qué bonita esta frase que ya conocemos, ¿no? Si creció el pecado, más desbordante fue la gracia. San Pablo compara a Cristo con Adán. Este Adán sumió al género humano en la muerte por obra de su pecado. Cristo, por el contrario, es la fuente de la gracia, de la justicia. Y vuelvo a repetir, no una justicia meramente externa, sino interior, que ya en el Antiguo Testamento se venía, diríamos, Dios ya venía anunciándola, sobre todo ese pasaje tan precioso del profeta Jeremías en el capítulo 31, que habla de la nueva alianza, y escribiré mi ley en sus corazones, ¿no? Cristo, por el contrario, es la fuente de la gracia y de la justicia y de la vida para todos los hombres. Pero esta gracia que el Señor nos da, esta justificación, necesita una cooperación de nosotros, y es precisamente el Evangelio que hemos escuchado. No sabemos la hora en que el Señor volverá
Por eso el cristiano tiene que estar preparado, en vela. El cristiano, al igual que el padre de familia, avisado o por el buen servidor, no debe dejarse vencer por el sueño del pecado, de la tibieza. Debe velar, es decir, estar en guardia, apercibido para recibir al Señor. Estamos pasando en el mundo en general momentos difíciles, como que el mal se ha despertado de un momento para otro y tantos estragos que está causando. Pues nosotros no durmamos, estemos apercibidos, velando, ¿no? Como le dice el Señor, y si llega entrada la noche o de madrugada y los encuentra así, dichosos ellos. Es decir, que en cualquier momento el Señor puede venir. Uno que está preparado dice: el Señor puede venir en cualquier momento, porque estoy preparado las 24 horas del día. La vigilancia caracteriza, por tanto, la actitud del discípulo que espera y aguarda el retorno de Jesucristo. Esto es lo que esperamos, el retorno de Jesucristo. Consiste ante todo en mantenerse en estado de alerta espiritual. Alerta espiritual. Y por lo mismo exige el despego de los placeres, de los bienes terrestres. Precisamente el mundo busca placeres y te va a inculcar, busca el placer. No, hay que despegarse de eso. El cristiano tiene que estar despegado de los placeres, de los bienes terrestres. Como es imprevisible la hora de la parucía, hay que estar preparados para el caso en que se haga esperar. Esta vigilancia ha de ejercerse día tras día en la lucha contra el maligno. Día tras día, el demonio no descansa. Día tras día tenemos que luchar contra el maligno. Por eso hay que orar y ser sobrios. Dichosos los que están siempre dispuestos a recibir la venida del Señor. Y sabemos, entre tantas obras, diríamos, que hizo San Juan Pablo II, sus viajes apostólicos, encíclicas, promulgó el Catecismo de la Iglesia Católica, el nuevo Código de Derecho Canónico, etcétera. Pero entre otras cosas sabemos el amor, esa devoción, ese amor entrañable de San Juan Pablo II a la Virgen María y sobre todo al rosario. Por eso, como casi al final de su vida, escribió esa encíclica, ¿no? esa carta sobre el rosario de la Virgen María. Vuelvo a recordar, ya que estamos viviendo momentos difíciles para el mundo, en la primera aparición de la Virgen en Fátima, la Virgen recomendó a los 3 pastorcitos que rezasen diariamente el rosario para pedir el fin de la guerra y la paz del mundo. En la segunda y tercera apariciones renovó con insistencia la recomendación de rezar el rosario todos los días. El día 13 de septiembre
la Virgen Santísima insistió una vez más en la necesidad del rezo diario del rosario como medio de alcanzar el fin de la guerra que ensangrentaba al mundo. Y luego el 13 de octubre también, San Juan Pablo II, gran devoto de María, confió la obtención de la paz para el mundo a aquella que es la Reina de la Paz. Por eso él escribía en esa carta apostólica que he mencionado sobre el rosario de la Virgen María, escribía él, al inicio de un milenio que se ha abierto con las horrorosas escenas, hacía alusión del atentado del 11 de septiembre de 2001, y que ve cada día en muchas partes del mundo nuevos episodios de sangre y violencia. Promover el rosario significa sumirse en la contemplación del misterio de aquel que es nuestra paz, el que de los dos pueblos hizo uno, derribando el muro que los separaba, la enemistad. Poco valen las tentativas de la política si las almas continúan exacerbadas y no son capaces de una nueva mirada a su corazón. ¿Quién puede, sin embargo, infundir tales sentimientos sino el propio Dios? Y es exactamente en esta perspectiva que el rosario se revela como una oración particularmente indicada. Leo esto porque estamos en este mes, también mes de octubre, mes del rosario, y hoy día esta memoria de San Juan Pablo II. Hoy en día falta la paz no solo entre las naciones, sino muchas veces hasta en el recinto del hogar. ¿Cuánta paz estaría asegurada en las relaciones familiares si se retomase la recitación del Santo Rosario en familia? La familia, decía el Papa, célula de la sociedad, está cada vez más amenazada por fuerzas disgregadoras a nivel ideológico y práctico, que hacen temer por el futuro de esta institución fundamental e imprescindible, y en consecuencia por la suerte de la sociedad entera. Fíjense que casi como un profeta el Papa, porque hoy lo que vemos, ¿no?, como la familia realmente se ha desintegrado, se ha disgregado por estas ideologías. La familia que reza unida permanece unida, continuaba el Santo Padre. El Santo Rosario, por antigua tradición, se presta de modo particular a hacer una oración donde la familia se encuentra. Sus diversos miembros, al fijar precisamente la mirada en Jesús, también recuperan la capacidad de mirarse siempre de nuevo a los ojos para comunicarse. Hoy cuando en muchas familias, ¿no?, se mete el internet, de los celulares, etcétera. Fíjense, el rosario, si rezáramos el rosario, ¿ven?, volveríamos a mirarnos unos a otros, comunicarnos, solidarizarse, perdonarse mutuamente, de comenzar con un pacto de amor renovado por el Espíritu de Dios. Muchos problemas de las familias contemporáneas, sobre todo en las sociedades económicamente desarrolladas, derivan del hecho de que es cada vez más difícil comunicarse. No consiguen estar juntos y los raros momentos para eso acaban siendo infelizmente absorbidas por las imágenes de un televisor. Así escribía el Papa.
Retomar el rezo del rosario en familia significa colocar en la vida diaria imágenes bien diferentes, no las imágenes del televisor, imágenes bien diferentes, las del misterio que salva, la imagen del Redentor, la imagen de su Madre Santísima. La familia que reza unida el rosario reproduce en cierta medida el clima de la casa de Nazaret. Se coloca a Jesús en el centro. Y eso es lo que está pasando en el mundo. Se ha dejado de poner a Jesús en el centro y viene el caos, viene el desorden. Se comparten con Él alegrías y sufrimientos, se colocan en sus manos necesidades y proyectos, y de Él se recibe la esperanza y la fuerza para el camino. Y ya termino con otra frase de San Juan Pablo II. Pienso en todos ustedes, hermanos y hermanas de cualquier condición, en ustedes familias cristianas, en ustedes enfermos y ancianos, en ustedes jóvenes. Retomen confiadamente en las manos, qué bonito, el rosario. Retomen confiadamente en las manos, volver a tomar en las manos el rosario. Es la oración que nos ayudará precisamente a estar apercibidos, a estar en vela. Vosotros estad como los que aguardan a que su Señor vuelva de la boda, para abrirle apenas venga y llame. Fíjense la presteza con que debemos estar preparados en vela, ¿no? Aguardando al Señor. Ese es el amor. Uno que ama a una persona y la otra persona se va de viaje, lejos, pero si la ama entrañablemente, ¿cómo está esperando? ¿Cómo está aguardando su venida? ¿Amamos nosotros así a Jesús? ¿Lo amamos de esta manera, que estamos aguardando realmente que vuelva el Señor? Y estar preparados apenas venga, para abrirle apenas venga y llame. Es lo de esa parábola, ¿no?, que pone al final en el Evangelio según San Mateo, de las vírgenes prudentes que estaban en vela, que estaban preparadas. Por eso llamó el Señor, inmediatamente pues le abrieron, ¿no?, y entraron a la boda. En cambio las necias, las vírgenes necias, pues no estaban apercibidas, no tenían la lámpara, no tenían aceite en las lámparas, se le acabó, y mientras iban a comprar, pues se cerró la puerta. Pues nosotros no estemos así, sino, como dice el Señor, como los que aguardan a que su Señor vuelva de la boda.